En las últimas horas vimos uno de los retrocesos más violentos en el ecosistema cripto, a mi entender, desde lo que fue el Corona Dump, ese gran retroceso que tuvimos al comienzo de la pandemia en el 2020. Ya saben lo que pasó después, tuvimos impulsos alcistas bastante importantes, pero definitivamente lo que estamos viendo ahora es un antes y un después, no solo para lo que suponía ser una tendencia alcista bastante agresiva y prometedora para el 2024-2025, sino que pudimos notar una desaceleración gradual de este impulso alcista mediante iban pasando las semanas. Primero entramos en esta gran lateralización que venimos experimentando, como pueden ver aquí en el lado derecho de la pantalla, ya hace bastantes meses, desde principios de abril, que empezamos con esta gran lateralización que fue perdiendo, repito, de manera gradual momentum, con máximos descendentes si lo vemos en time frame semanal, y nos llevó ahora mismo a buscar la zona de los 49.000 puntos. ¿Qué estamos viendo en la zona de los 50.000? Bueno, una resistencia, pero podríamos seguir bajando más. ¿Por qué sucedió este grande retroceso? Bueno, eso vamos a estar trabajando en la oportunidad de hoy. Esto es Yoko Currency y luego de lo que fue esta semana de vacaciones volvemos con los informes diarios y precisos del mercado de las criptomonedas. Te recomiendo definitivamente que veas por completo este informe porque queda muy poca gente en el mercado cripto, queda muy poca gente que no fue liquidada y a mi entender estos son los momentos de aprovechar las oportunidades. Bitget es el mejor exchange, el exchange que utilizamos todos. Si te registras en Bitget y te suscribís, sorteamos $50 todos los martes de manera gratuita. No desaproveches esta oportunidad. En Nueva York son las 10 de la mañana, falta una hora para la apertura de los mercados norteamericanos. En Buenos Aires las 11 de la mañana, en Londres las 3 de la tarde, en Madrid las 4 de la tarde y en Beijing las 10 de la noche. Los chinitos ya, luego de lo que fue una jornada operativa violenta para Asia, yéndose a dormir. Y no vamos a dejar de hablar de Asia en el informe de hoy. Voy a cerrar el reloj de manera directa y voy a ampliar también sin ningún corte la pantalla, porque creo que tenemos que comenzar a trabajar sin perder ni un segundo. Vamos a hacer un pequeño paneo de Bitcoin en time frame diario y ya nos vamos a ir a la noticia más relevante, el por qué sucedió todo esto. Bueno, ¿qué vemos en Bitcoin? Tuvimos un retroceso importantísimo que nos llevó, repito, a la zona de los 49.000 puntos. En los 50.000 estaríamos marcando cierta resistencia, o por lo menos el precio está teniendo un impulso al alza luego de lo que fue una sobreventa masiva en time frame diario, una sobreventa que no vemos desde, como pueden ver aquí, la zona de los 27.000 puntos. Muy bien, muchísima sobreventa, mucho pánico, muchas posiciones liquidadas, pero bueno, estaríamos viendo un parate en la zona de los 50.000 puntos. ¿Es momento de comprar todavía? La realidad es que no, tendríamos que esperar una divergencia porque el cuchillo está cayendo con mucha velocidad y si tratamos de agarrarlo nos vamos a cortar. Si empezamos a ver una lateralización por esta zona y algún intento de volver a retomar con el impulso alcista, podríamos plantear, repito, en ese escenario la posición en largo. Y tengan cuidado porque para mí no vamos a estar mucho tiempo por esta parte baja, creo que rápidamente vamos a recuperar estos valores, pero bueno, esto vamos a tener que analizarlo de manera precavida. Ustedes podrán entender que este retroceso no solamente afectó a lo que viene siendo criptomonedas. Todo esto comenzó y se desarrolló durante la madrugada de Occidente, pero en la jornada operativa de Asia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, todo esto que estamos experimentando ahora mismo sucedió porque las bolsas asiáticas tuvieron el segundo retroceso más importante de su historia, retrocediendo más de un 12% en lo que va de la jornada. La bolsa japonesa registró su peor caída desde el año 1987 y contagió a los mercados del mundo. Muy bien. Una suba de la tasa a contramano del mercado apareció en el yen y encareció a las acciones japonesas por los inversores extranjeros. Las ventas masivas se combinan con los temores de una recesión en Estados Unidos. Este pequeño párrafo de acá me parece que describe bastante bien lo que venimos hablando. Miedo de recesión en Estados Unidos empezó a atormentar a los inversores. Esto ya generó una predisposición bajista en lo que refiere por lo menos al corto plazo. Pero ya si nos ponemos más técnicos en relación al retroceso que tuvimos ayer a la noche, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, una suba bastante importante de la tasa de interés del yen. ¿Qué pasaba con el yen? ¿Qué pasaba con el yen? ¿Por qué era tan rentable? Bueno, lo que sucedía es que era muy barato endeudarse en el yen. Entonces vos te endeudabas en yenes debido a que la tasa de interés era muy baja y con ese dinero, muy bien, ingresabas a
mercados de renta variable. Pueden ser bonos asiáticos, puede ser criptomonedas. En Asia el tema de las criptomonedas es bastante importante. También inclusive en mercados norteamericanos, Wall Street, S&P 500, acciones de Norteamérica, etc. A nivel global había mucha liquidez, muy bien, en yenes, porque era, repito, muy barato endeudarse en yenes, que ingresaba al mercado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, subieron los tipos de interés del yen, entonces todos estos inversores querían cerrar esos contratos, querían volver a devolver el dinero, digamos, al yen, justamente para no tener que pagar esta suba de tasas de interés en el mediano plazo. Entonces, ¿qué hicieron estos inversores? Bueno, cerraron sus posiciones en absolutamente todo a precio de mercado, en Bitcoin a precio de mercado, en criptomonedas a precio de mercado, en bonos internacionales a precio de mercado. ¿Y esto qué generó? Bueno, básicamente el retroceso generalizado en el ecosistema. El índice Nikkei de 225 de la bolsa de Tokio cayó un 12.4%, marcando la mayor caída en puntos de su historia en términos porcentuales y la más importante desde el derrumbe de los mercados del año 1987. Este desplome sigue a la publicación de datos laborales débiles de Estados Unidos, a lo que venimos hablando, la posible recesión, los datos laborales negativos que venimos experimentando, y le generó preocupación sobre la mayor economía del mundo. A la par, los mercados bursátiles de Europa y Asia se desploman el lunes, afectando por el temor de la economía de Estados Unidos está desacelerando. En Londres, el índice FTSE de 100 abrió con una caída del 2.3, mientras que en Euronext cayó un 3.5%. El yen japonés se fortaleció frente al dólar estadounidense desde que el banco japonés subió la tasa de interés la semana pasada, lo que encarece las acciones de Tokio para los inversores extranjeros. Los mercados bursátiles de Taiwán, Corea del Sur, India, Australia, Hong Kong y Shanghái también se desplomaron. Claro, muchas de estas acciones están emparejadas al yen. Como nosotros estamos acostumbrados a cotizar el Bitcoin contra el dólar norteamericano o USDT, en realidad, y como también estamos acostumbrados a cotizar el S&P 500 claramente contra el dólar norteamericano, muchas acciones están a la par del yen. Entonces, al incrementarse el poder del yen, sus contrapartes disminuyeron y todo esto generó una gran bola. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar cayendo? Bueno, la realidad es que todavía hay posiciones por cerrar, todavía no se cerró el 100% de las posiciones, entonces vamos a tener que esperar cómo se desarrolla esta semana, hoy, mañana, pasado inclusive, para poder sacar nuestras conclusiones. Como podemos ver, el precio de Bitcoin no hay mucho para agregar. Tuvimos un retroceso sumamente violento que nos llevó a la zona de los 50.000 puntos aproximadamente. Ahora mismo estamos experimentando una pequeña desaceleración de este gran retroceso. Por supuesto, perdimos absolutamente todas las medias móviles y lo que parecía inalcanzable, la zona de los 50.000 puntos, fue bastante, digamos, posible, ¿ok? Entonces, ¿qué esperaría yo en este momento? Que se desarrolle una cierta digamos, que se empiece a frenar, empezar a marcar alguna divergencia en el RSI para plantear posiciones en largo. Ahora mismo yo creo que el primer gran punto a tener en cuenta, repito, la zona de los 50.000 puntos, y si perdemos los 50.000 puntos, muy bien, ya estaríamos hablando de poner en riesgo de manera concreta la tendencia alcista que tuvimos anteriormente, muy bien. Fíjense que perdimos medias móviles importantísimas, como lo es la de time frame diario. Si nosotros agarramos el impulso anterior para medir ciertos retrocesos del Fibonacci, podemos ver que el punto 0,61, el 61 del Fibonacci, se encuentra en la zona que ya venimos a negociar. Entonces el próximo valor, si tomamos de parámetro el Fibonacci Retracement, sería el 0,50 en la zona de los 42.000 puntos. A mi entender, si llegamos al 0,50 del Fibonacci, está bastante jodida la tendencia alcista, por lo menos para este año. Podríamos volver a valores del bear market. Creo que es prematuro hablar de esto. Creo que la semana acaba de comenzar, la sesión operativa acaba de comenzar. Como podemos ver, tuvimos un cierre bastante bajista en la zona de los 58.000 puntos, pero todavía esta semana acaba de comenzar. Y tuvimos ya una semana que lleva 14 horas, con un retroceso
de un aproximadamente, un 15%, de la cual ya estamos experimentando una absorción, muy bien, de la mitad del retroceso. Esto ciertamente es positivo, aunque todavía es muy prematuro tratar de calcular el siguiente movimiento. Va a haber que esperar. Este es el escenario para Bitcoin, claramente bastante bajista, y ni hablar de las altcoins, proyectos en los cuales nosotros estamos bastante invertidos, como NIR Protocol, por ejemplo, Avalanche, teniendo retrocesos verdaderamente violentos y devastando a cualquier tipo de posición en largo. Solana, que la veíamos también, definitivamente perdiendo su tendencia alcista. Avalanche lo mismo, perdiendo definitivamente su tendencia alcista y situándose en valores de bear market. Escenarios verdaderamente preocupantes si tenemos en cuenta lo que nosotros planteábamos, ¿no? Polkadot también. Polkadot está en valores de bear market definitivamente. Fíjense, en mínimos históricos. Polkadot en mínimos históricos. Pixel ya perdiendo casi el 100% de su desarrollo. Link también entrando a estos valores de bear market. Situaciones complicadas. Acá podemos ver también a Ethereum luego de la salida de su ETF tan esperada en valores de bear market. No hay mucho más para agregar. Retroceso importantísimo. Ustedes saben que esto, como puede bajar así, también puede subir así. Pero en el corto plazo no tenemos ningún parámetro y vamos a tener que esperar.